la clase queda grabada. Vamos a... Ok, entonces habíamos visto este aspecto de los tres tipos de células, arqueas, bacterias y eucariotas, y vemos que cada una tiene sus particularidades, por lo cual se las coloca en un dominio al cual se van a asignar filos distintos. Pero la bioquímica dentro de cada dominio es parecida, que es lo importante. Entonces, al momento se han logrado separar tres dominios, las arqueas, las bacterias y los eucariotas, y cada uno en particular pues tiene sus eh, características, pero características compartidas, que es lo importante. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, estos tres dominios existen y estos son cosas que cambian con frecuencia. Entonces, no es de extrañar que en el futuro surjan más dominios en la medida que nuestros conocimientos avanzan sobre la bioquímica de los procesos metabólicos dentro de cada uno. La tecnología avanza, ahora, como bien discutíamos hace unos minutos, la taxonomía que había sido tradicionalmente morfológica por la apariencia física de los organismos, se había conducido durante cientos de años y había permitido pues, separar las especies más importantes. Y desde el punto de vista práctico nos era útil. Sabíamos que los organismos tipo mamíferos tenían un comportamiento parecido, los organismos, las plantas, los hongos, las bacterias, pero en la medida que se fueron descubriendo más especies, dejaban de encajar en los grupos que habíamos conformado, y fue cuando entonces surgió la teoría celular de finales de los 1800, de descubrimiento la célula ya se había descubierto, como vimos con los experimentos de Leeuwenhoek y Spallanzani. Pero el hecho de que las células no fueran de generación espontánea, sino que fueran derivadas de otra célula, fue a finales de 1800, con los experimentos de... se me olvidan los nombres, discúlpenme, la edad me está pegando. De Pasteur, que se rechazó completamente la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, en esta asignatura vemos que tenemos un origen común a todas las células vivas, que esa célula inicial surgió de la acumulación de materia orgánica y de procesos como los coacervados, que permitieron aislar materia orgánica en individuos unicelulares con características propias. Esta parte la vamos a estudiar en otro momento. Ahorita vamos a dedicar a seguir avanzando en la parte básica de la química celular, que es el tema que sigue a continuación. Entonces, ya voy a compartir esta imagen y luego voy a compartir una imagen en Word. A ver. Ok, nos quedan dos temas por cubrir, dos aspectos por cubrir en este tema 1. ¿Lo están viendo Daniel y Brian? Sí, lo estamos viendo. Ok, entonces vamos rápidamente a cubrir lo más que podamos de este tema, ¿no? Los enlaces covalentes y no covalentes, ácidos, bases y tampones, la naturaleza de las moléculas biológicas, entre ellas carbohidratos, lípidos, proteínas, la proteómica y los ácidos nucleicos. Con eso concluimos esta parte. Luego el tema introductorio se concluye con las enzimas, pero que ni siquiera vamos a tener tiempo de ver todo esto hoy, ¿no? Entonces vamos a comenzar por los enlaces covalentes y no covalentes, porque forman parte de las interacciones entre las moléculas biológicas. Quería tener el libro abierto. Entonces, ¿qué es un enlace covalente? ¿Se acuerdan ustedes? Las cosas que ya se acuerdan simplemente la vamos a pasar rápidamente, porque esto no es más que un repaso de Química 1, que lo vieron con el profesor
Manuel Mendoza o con el profesor David Villarreal. ¿Se acuerdan los enlaces? Los átomos en la naturaleza no existen aislados en general, salvo los gases, y están en forma molecular, no en forma atómica. Los gases que componen el aire, por ejemplo, Willy está entrando. Los gases que componen el aire, Brian, ¿te acuerdas cuáles son los más importantes, los que forman el mayor porcentaje del aire? ¿Cómo dijo, profe? Los Que gases no lo entendí. del aire. Bienvenido, Willy. El aire está compuesto por un conjunto de gases. Dime, ¿te acuerdas cuáles son los más importantes que representan el mayor porcentaje? Esperemos un momento que se me quedó la conexión. ¿Perdón? Se te cayó la conexión. Okay. Se me quedó un poco. El bueno, dime. helio. El helio está en una concentración muy baja. ¿Cuál es el más importante de todos los gases? Este es el mayor, el que está en mayor Oxígeno. No. El nitrógeno. El nitrógeno. ¿Le ocupa qué porcentaje? No ocupó como el 70%, quizás, me estoy equivocando. Exactamente, 70%. El segundo es el oxígeno, que ocupa 21%. 21%. El tercero, ese sí ya no me acuerdo. El helio es otro gas noble. El que se usa para soldar. ¿Cuál es el que usa para soldar? El argón. El argón, exactamente, 8%. Entonces ya tiene 91 más 8, 99. Le queda 1%, del cual vamos a tener un conjunto de gases. Uno es el agua, el otro es el hidrocarbónico, 0,025%. El agua puede tener a lo mejor 0,4%. Y luego helio y otro conjunto de gases, pero que en conjunto van a representar lo que nos queda, ese 0,45% que puede estar representado por otros gases, ¿no? Óxido de nitrógeno, Mauricio está entrando finalmente. Anhidro sulfuroso, o sea, hay gases contaminantes, ¿no?, que van a estar presentes en el aire. Pero todas esas moléculas, absolutamente todas, están en forma molecular, no están en forma atómica. Entonces, en cuanto a gases, vamos a estar en forma molecular, pero otros compuestos como el hierro, el aluminio, tampoco van a estar en forma atómica. ¿Cómo está el hierro en la naturaleza? Cuando vamos a las minas de hierro, ¿de qué color son las tierras ricas en hierro? Como naranjadas. Exactamente. Ajá. Ese color anaranjado, ¿quién se lo da? El hierro, entiendo. Sí, el hierro, pero el hierro solo, el hierro metálico. No, el hierro, o sea, el óxido de hierro. El óxido de hierro, que cuando hay abundante oxígeno, está en forma de óxido férrico y que es rojo, porque cuando el oxígeno escasea y el hierro sigue presente, se forma óxido ferroso, no férrico, que es de color negro. Entonces, cuando vamos a los manglares, han ido a Cojimíes, o a los manglares que están cerca de Crucita, o a los manglares que están en El Oro, Guayas. ¿Han visto cómo es el sedimento que es en la zona de manglares? Sí. ¿De qué color es? Negro. Es negro, porque los manglares suelen tener alto contenido de materia orgánica y el agua es muy quieta, muy tranquila. Justamente por eso es el manglar. Si el agua fuera... ¿Por qué no hay manglares en San Lorenzo? Porque el agua es tan perturbada, el oleaje es de tal magnitud, que no permitiría que las raíces de mangle se establezcan, que las plantas de mangle se establezcan allí. Entonces tú necesitas aguas tranquilas para que la planta de mangle llegue y se establezca y forme las raíces anconas y empiece entonces el manglar a crecer. Pero solamente va a ocurrir en zonas muy tranquilas. Tipo el lenguaje, el manglar de Cojimíes, cerca del Oro, en estos ríos que rodean a Machala. Esas zonas tranquilas, ahí va a haber abundante mangle. El mangle acumula mucha materia orgánica que al descomponerse acaba con el oxígeno. Entonces, justamente, ¿por qué lo llaman carbono azul? Porque es
está asociado con el mar, el azul suele estar asociado con las aguas, pero es un ambiente de poco oxígeno donde la materia orgánica se va a acumular y no se va a descomponer. Y allí va a pasar muchos años. Entonces, una de las propiedades de los manglares es que acopian materia orgánica y no la descomponen. Al no descomponerse, sirve de sumidero para el anhídrido carbónico que en la naturaleza se está acumulando. Entonces, en la medida que los manglares se crean, cuanto más manglares haya, más carbono se retiene. Y por eso la promoción de manglares ayuda a combatir el cambio climático. ¿Se entendió esa parte? Brian. Esta materia tiene que ver con biología celular, pero es importante que ustedes como biólogos dominen todos los temas asociados con la biología, entre ellos los elementos que ayudan a reducir el aumento del CO2 en la atmósfera, ¿no? Entonces, durante muchos años en Ecuador nos dedicamos a destruir manglares para construir camaroneras. Un ejemplo trágico fue la zona de Cojimíes, donde enormes superficies de manglares fueron destruidos para hacer lagunas. Hoy en día el Ministerio de Ambiente no lo permite, sino que las lagunas camaroneras se construyen como en Venezuela, en Colombia, detrás del manglar. Y el manglar solamente se perturba un pequeño canal para pasar una tubería o para pasar el canal de toma de agua para las lagunas camaroneras. Pero el manglar en sí, que es ribereño, son manglares que forman parte de la línea costera, permanecen como tal. La camaronera puede ser construida detrás del manglar, donde no cause inconvenientes al manglar, y los camarones pues, se pueden cultivar perfectamente. Ok, entonces vamos ahora a, ya vimos la imagen de lo que vamos a ver ahorita, los enlaces covalentes y no covalentes, y voy a usar ahora una imagen del libro, a ver, paro de compartir y me voy entonces al libro de Iwasa. Ok, ¿qué ven en la imagen? ¿Se ve, Willy? Sí. Sí se ve. Ok, ahí vemos un conjunto de átomos en sus últimas capas. Vemos que las últimas capas están rellenas. El helio, el primero, el helio. El helio tiene 2 electrones en su última capa y es un gas noble. Perdón, el hidrógeno. Los elementos que en negrito es lo que él requiere para ser estable. El hidrógeno molecular, pues, que puede estar en la atmósfera, pues requiere un electrón blanquito para adquirir su estabilidad, 2 electrones en su última capa. El litio tiene número atómico 3, tiene 2 electrones en su capa 1s2 y un electrón en su capa 2s2. Para el litio obtener una estabilidad eléctrica, pudiera adquirir 7 electrones y tener entonces los 8 que requiere en la última capa, o perder el electrón que tiene en su capa 2s2 y quedarse con los 2 que tiene la capa 1s2. Entonces, por eso el litio, el sodio, tienen valencia ¿cuál? +1. +1, o sea, pierden el electrón que tienen en su última capa y adquieren la estabilidad, ya sea porque tienen 2 electrones en su capa más externa, en la siguiente capa, que es la 1s2, o en el caso del sodio, pierde el electrón de la capa 3s1 y se queda con sus 8 electrones. Esto de los 8 electrones en la última capa, para mí es un misterio, pero es como la naturaleza funciona. Cuando los átomos tienen
8 electrones de su última capa, adquieren estabilidad eléctrica y en el caso de los gases nobles, como el neón que estamos viendo a la derecha, el neón, el argón, el xenón, todos ellos tienen 8 electrones en su última capa y no reaccionan. Para hacer reaccionar estos gases nobles con un compuesto, si acaso reaccionan con el oxígeno, si acaso, pero en general no reaccionan con nada. El flúor lo vemos en la columna siguiente, por la derecha. Ellos adquieren un electrón y adquieren sus 8 electrones en su última capa. Entonces, cuando el sodio reacciona con el cloro, que lo vemos aquí en la segunda columna, en la tercera fila, el sodio le cede el electrón al cloro. Por una parte, el sodio adquiere sus 8 electrones de la capa 2s, de la capa 2, y el cloro adquiere el electrón que le falta en su capa externa. Entonces, esto yo lo llamaría el intercambio de electrones para formar enlaces duros, enlaces covalentes. ¿Dónde encontramos enlaces covalentes en nuestra naturaleza, en nuestra célula? Voy a parar de compartir y me voy al esquema de ver uno que me envió Brian y Willy. Vamos a compartirlo y aquí vemos que, dígame si lo ven. Sí se ve, profesor. Ok, entonces, en el caso del ribosoma, tenemos que aquí tenemos la nueva proteína. El ribosoma pues tiene 2 subunidades, una unidad grande y una unidad pequeña. Tenemos el ARN mensajero que nos transmite el mensaje y nos permite colocar correctamente los aminoácidos que son transportados por el ARN transportador en secuencia. Pero, ¿cómo pegamos un aminoácido con el otro? Simplemente quitamos hidroxidrilo de una molécula de aminoácido, quitamos hidrógeno de otra molécula de aminoácido y formamos el enlace covalente que me va a unir un aminoácido con el siguiente. Y se forma agua. Entonces, este enlace amino entre el oxidrilo de la parte ácida de un aminoácido y el H de la parte amino del siguiente aminoácido me constituye un enlace covalente. Son enlaces duros. Para romperlo hace falta bastante más energía que para romper los otros tipos de enlaces que vamos a ver. Entonces, ya paro de compartir esto y me devuelvo al libro. Ok,
Ok, vemos en esta imagen, ¿lo están viendo? Sí, profesor. Sí, se ve. Ok, ¿qué ven? Una bolita que dice O y dos átomos de hidrógeno. Esta es la molécula de agua. La molécula de agua tiene esta característica que los ángulos que separan los hidrógenos no están alineados, están desalineados. Esto producto de los enlaces híbridos. ¿Se acuerdan de los enlaces híbridos del oxígeno? Oye, yo necesito como no podemos dar la clase de química de nuevo, lo que necesito es que recuerden cuando lo vieron con el profesor Manuel Mendoza o el profesor David Villarreal, cómo las cargas en las moléculas están distribuidas, qué son los enlaces. ¿Se acuerdan? Los enlaces pi, enlaces Sigma también. sigma. Los enlaces sigma es cuando dos átomos están alineados y comparten los electrones, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Y los enlaces pi es cuando también comparten los electrones, pero aquí la distancia es mayor. Entre un enlace pi son entre los enlaces P se va a formar enlaces tipo pi. Entre los enlaces en la distribución S se forman enlaces tipo sigma. Es decir, con los enlaces sigma están más cercanos que los enlaces P. Ahora, ¿qué es un enlace SP? ¿Qué es un enlace híbrido? ¿Se acuerdan de ello? Si fuera por el agua, ¿hay alguna manera? Yo sé que hay... El libro no me lo muestra. Claro, no tengo pizarra, pero yo sé que había una manera de mostrar una pizarrita en esta... Ustedes lo conocerán, Willy, tú lo conocerás, cómo tener una pizarrita aquí en Zoom. Creo que en las mismas presentaciones había una opción para hacer con un lapicero. O sea, pero compartiendo la presentación de PowerPoint. Compartiendo PowerPoint, pero Creo que al compartir la pantalla le sale esa opción, profe. Buen día y perdón por llegar tarde. ya, no importa. Mira, es que no veo, yo puedo compartir, sí, pero, el whiteboard, aquí, Ajá. ya, ok. Entonces yo tengo el centro del átomo de oxígeno, el átomo de oxígeno tiene número atómico 8. Sí. No, diría que 16, ¿no? El oxígeno. 16, es correcto, 16. Entonces Ah, tendría, a ver, paro de compartir y me voy al... Tengo oxígeno. A ver, me sale oxígeno. Eso significa que tiene 16 electrones y 16 protones. Bien, estos 16 electrones van a estar, dos en la capa E, 1s2, 2 en la capa 2s2, 2p6, ahí ya llevo 2, 6 y 2 son
8 y 2, 10. Me faltan 6. Profe, pero S2, 3P. ¿Cuántos me faltan? Tengo. ¿Qué me ibas a decir, Willy? Dime. que el número atómico era 8 y el peso era 16. El O sea, la número, masa. o sea, el número atómico es 8. Ajá. Ok. Entonces tiene, discúlpeme, 8 electrones y 8 protones. Bien, entonces tenemos 1s2, 2s2, 2p4. Entonces, ¿qué me falta en la última capa? Me faltarían 2 electrones para completar los 8, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Y como los electrones en la capa P tienen distribución en ángulos rectos, tengo PX, PY y PZ, y cada uno se separa a 90 grados. Entonces yo debería tener que los átomos de hidrógeno estarían de esta manera. Un hidrógeno unido al oxígeno y aquí tendría el otro hidrógeno. Y entonces entre el ángulo, pues tendría, uno es implica, tendría 2x uno PY, 1 PY, 1 PZ. Sería una posibilidad, ¿verdad? Entonces yo me uniría un hidrógeno al PY para formar las 2 electrones que requiere este orbital y otro hidrógeno para compartir su electrón con el PZ. Y tendría aquí una molécula de agua formando ángulos de 90 grados. Sin embargo, el ángulo que forma el agua es de 109 grados. Entonces, ¿cómo se determinó esto? Teniendo átomos de hielo y de agua, obviamente, pero agua sólida, bombardeándolos con rayos X. Y esto me indicaba que los hidrógenos están separados del oxígeno no a 90 grados, sino a 180, a 109 grados. ¿Cómo se llegó a explicar esto? Entonces surgieron la explicación de que los orbitales no son ni S ni P, sino que son orbitales híbridos. Orbitales híbridos SP, donde los electrones se comparten en su distribución espacial, ni son exactamente circulares como los S, ni son tipo mancuerna como los P, sino que son como unas, aquí sí me tengo que ir entonces a dibujar lo que les iba. Entonces, tengo uno aquí, otro aquí y uno por detrás. Ok, se acerca un trípode en la parte baja. Entonces, aquí tendría un hidrógeno. Aquí tendría, entonces, otro hidrógeno asociado con enlaces covalentes, donde el hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno, igualmente aquí, y aquí tendríamos entonces los 2 electrones que tenía el oxígeno, y aquí los otros 2 electrones, con lo cual el oxígeno adquiere 8 electrones, 2, 4, 6, 8 electrones en su última capa, y el hidrógeno adquiere 2 electrones en su última capa, y la molécula de agua es estable. Pero el oxígeno se dice que es electrofílico. La cantidad, la densidad de protones aquí adentro atrae en gran medida estos electrones porque están muy cerca. Están en la capa apenas, la capa 2.
está muy cerca del núcleo, entonces son atraídos con fuerza, y eso significa que entonces tengo una carga positiva y otra carga positiva de este lado. Pero las cargas positivas no están alineadas. Si estuvieran alineadas, el agua pues no tendría las características que tiene. Esto significa que tengo la molécula de agua como conjunto, tiene un conjunto de cargas positivas de un lado y un conjunto de cargas negativas del otro. Esto se llama un dipolo. Ok, el dipolo significa que tengo un conjunto espacial, una molécula espacial con una carga distinta en sus extremos. En un extremo tiene cargas negativas, en otro extremo tiene cargas positivas. Este conjunto de cargas negativas concentrada en este segmento, ojalá pudiera cambiarlo de color. En este segmento de la molécula de agua, me atrae los hidrógenos de la molécula de agua cercana. Y eso se llama entonces un puente de... A ver, Brian. Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Entonces, no son enlaces covalentes, pero son enlaces al fin, porque son producto de la atracción electrostática entre los orbitales sp2 del oxígeno, dos de ellos, y los hidrógenos de la molécula de agua cercana. Entonces, particularmente en la capa superficial del agua, yo tengo una atracción en un sentido más fuerte, y eso permite que la superficie del agua sea más rígida que la de otros compuestos también líquidos, como por ejemplo el alcohol o el aceite, donde no tenemos moléculas polares, y entonces la atracción que hacen las moléculas entre sí no son tan fuertes como la molécula de agua. Entonces, en un río, en la parte tranquila de un río, los insectos que están, ¿qué ven ustedes? ¿Qué les parece, que les llama la atención? Eso, hay insectos que caminan ¿dónde? ¿Sobre la superficie del agua? Sobre la superficie del agua. Y eso se debe a estas características del dipolo, que hace que las moléculas de agua en la superficie estén atraídas hacia adentro, de tal manera que constituyen una capa mucho más firme que si fuera una capa de aceite. Si el insecto tratara de caminar sobre una capa de aceite, se hundiría. Pero está caminando sobre una capa de agua, y eso le permite, por supuesto, las patitas del insecto suelen ser bastante anchas, de tal manera que es como si yo me pusiera chapaletas de buceo y pudiera caminar sobre el barro. Como distribuyo mi peso entre una superficie mucho más amplia, que es la chapaleta de buceo, no me hundo con tanta facilidad y pudiera caminar que si me quitara la chapaleta. Si me quito la chapaleta me hundo, pero con las chapaletas puestas puedo caminar sobre el barro. Entonces, un poco es lo que hace el insecto en esos ambientes de ríos, aguas muy tranquilas, donde podemos tener insectos caminando sobre el agua. Otra interacción que tenemos son en la membrana celular, donde las grasas. ¿Cómo es la molécula de grasa? ¿Se acuerdan? Con ácido acético como... Ya, la molécula de grasa, sí, el ácido acético le da origen a las grasas. Y por eso muchas grasas son pares, ¿no? Tienen un número par de moléculas de carbono. Pero en general, ¿cuántos carbonos suelen tener las grasas? La molécula de ácido graso. Tal vez 20 por el araquidónico. Puede ser 20, puede ser 12, 14, pero son muchas. Lo importante es que tenemos una larga cadena de carbonos,
unidos por enlaces covalentes tanto al siguiente carbono como a los hidrógenos. Y en el extremo tenemos entonces la molécula de ácido, el COOH, el grupo ácido carboxílico, ¿no? Entonces, ese ácido carboxílico tiene oxígeno, tiene hidrógenos, entonces, y ese oxígeno es electrofílico. Entonces, la molécula de ácido graso tiene en un extremo polar con carga negativa, y en el otro extremo no tiene dipolo. El extremo largo de la cadena de ácido graso, pues no tiene polaridad. Entonces, en la membrana nuclear, en la membrana celular, tenemos la doble capa lipídica, donde los extremos no polares de la membrana se tocan entre sí, y hacia la parte exterior de la membrana, hacia el exterior de la célula y hacia la parte interior del citoplasma, tenemos las porciones polares del ácido carboxílico. Entonces, esas porciones polares pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Dónde también tenemos puentes de hidrógeno que son importantes? En el ácido desoxirribonucleico. Ajá, exactamente. Y donde también en otras moléculas que son muy, muy importantes. Siempre que tengamos oxígeno e hidrógenos, vamos a tener puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué otra molécula orgánica que tiene un papel preponderante forma puentes de hidrógeno? Ya dijiste los ácidos nucleicos, otra también más importante todavía que los ácidos nucleicos. Empieza por P. Las proteínas. Las proteínas, exactamente. Entonces, todo lo que tenga oxígeno e hidrógeno que sobresalga, pues va a tener esta polaridad y va a formar puentes de hidrógeno. Entonces, cuanto más carga tenga una molécula, pues mayor va a ser su polaridad, y las cargas cambian con el pH. Hay átomos, los átomos de azufre, sobre todo los átomos de nitrógeno, cambian su tendencia a adquirir moléculas de hidrógeno según el pH de la solución. Bueno, entonces hemos visto enlaces covalentes, enlaces electrovalentes como los puentes de hidrógeno. Me faltan las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son producto de la atracción entre masa. Son atracciones débiles, y es lo que constituye la atracción de las moléculas de grasa en la membrana celular, por ejemplo. Están unidas por fuerza de Van der Waals, son relativamente débiles. Había visto que los geckos utilizan este tipo de fuerzas para sujetarse a las paredes. ¿Cuál de las fuerzas, Willy? De Van der Waals. Ah, ok. Por la atracción entre la molécula de las patitas y la molécula de la pared. Biólogo, una pregunta. ¿La capilaridad es parte de las fuerzas de Van der Waals? Y sí está bien dicho el nombre. La capilaridad. La capilaridad es típica del agua, pero no sé si el mercurio también tiene capilaridad. Lo que pasa es que el menisco que forma el mercurio no es distinto al mercurio que forma el menisco que forma el agua, ¿no? Entonces poseen capilaridad. La verdad es que no lo sé con precisión, Mauricio. Sí. La capilaridad se debe a la fuerza de Van der Waals. Porque es fuerte, es muy fuerte la capilaridad. De hecho, la teoría coeso-tensotranspiratoria es lo que permite explicar cómo el agua puede subir hasta la punta de un árbol que puede estar a 100 metros de altura.
los secuoyas en California son los árboles más altos del planeta y tienen, pues el agua tiene que subir hasta la punta del meristema apical, que está a 100 metros de altura, ¿no? Entonces la teoría coeso-tenso-transpiratoria es la que explica la transpiración, es una fuerza que está generando un vacío, la cohesión y la tensión superficial es la atracción entre el agua y las paredes de los vasos capilares. Eso no se ve en fisiología, no lo vamos a ver en esta materia, ¿no? ¿Están viendo las imágenes del libro? Yo veo el dipolo nada más. Ya, ok, déjame quitarlo. Vamos entonces a mostrar dónde lo tengo. Ok, ahora sí lo ven. Ahora sí. Okay. Entonces vemos que en el enlace de hidrógeno podemos tener entre un CO y una amina de aminoácidos que no forman un enlace covalente, aquí simplemente están cercanos y forman un puente de hidrógeno entre un CO y un oxidrilo y un grupo CNO y el grupo amino cercano. Entonces, son átomos que están unidos solamente por fuerzas electrostáticas, se llaman puentes de hidrógeno y son relativamente débiles en comparación con el enlace covalente. Pero estos enlaces pueden cambiar según el pH de la solución donde se encuentre la sustancia, el producto, el elemento que están formando el enlace. Este es el caso, por ejemplo, de el plasma sanguíneo cuando circula por el pulmón o circula por los tejidos del organismo. En los tejidos va a haber más CO2 y eso le da un carácter ácido, un pH más bajo al plasma sanguíneo. Cuando llega al pulmón, el CO2 se desprende y le da un pH un poco más alto y eso permite entonces que la molécula de hemoglobina cambie los puentes de hidrógeno justamente y eso permite entonces que el oxígeno, el CO2 se libere a nivel del pulmón y el oxígeno se incorpore. Y luego a nivel de la célula cambia la molécula de hemoglobina, se encuentra con un pH distinto, entonces libera el oxígeno y absorbe el CO2. Profe, ¿cómo hace el hidrógeno para unirse a dos elementos? Tenía solo puede liberar un electrón. El hidrógeno, HNO3. El hidrógeno, vamos a ver, el hidrógeno tiene número atómico. 1. No, el hidrógeno. Ya va. ¿Cuál fue la pregunta? Te entendí nitrógeno y dijiste hidrógeno. Sí, hidrógeno. Es que ahí está unido el hidrógeno al nitrógeno y a su vez con el oxígeno. Entonces, pensé que solo formaba un... Ya va. Déjame volver a poner. Ok, ¿a dónde te estás refiriendo? ¿A esta molécula? Sí, a esas mismas. Ok, el hidrógeno está unido de manera covalente con el nitrógeno. En el primer caso, con el oxígeno, en el segundo caso, y con el tercero de nuevo con el nitrógeno. Pero aquí no es más que una atracción electrostática
veamos el último de abajo, ¿no? El tercero. Tenemos un CNS y, y a la derecha un grupo amino, NH. Entonces, el hidrógeno está unido al nitrógeno de la derecha mediante enlace covalente y al nitrógeno de la izquierda mediante un enlace tipo puente de hidrógeno. Simplemente es una atracción electrostática. No hay un enlace real, solamente es una atracción, que es justamente el puente de hidrógeno, ¿no? Es como el otro nitrógeno diciendo, yo podría robarme ese hidrógeno. Y yo luego Sí. estaba leyendo lo de la capilaridad ahorita un poquito en internet y Ajá. dice que el meñisco del mercurio se apunta hacia abajo porque la tensión que existe entre sus moléculas y el sólido por el cual está sucediendo, o sea, y el tubo y el material del tubo capilar que está absorbiendo, Ajá. es más pesada la cohesión entre las moléculas. En el caso, y por eso el meñisco apunta hacia abajo, o sea, es convexo. O sea, ok, entonces la atracción entre moléculas de mercurio es mayor que entre moléculas de mercurio y la pared del tubo. ¿Es eso lo que quisiste Ajá. decir? Ok, y en el caso En cambio, en el agua es al revés. Y ahí es cuando forma o sea, tiene una forma convexa el meñisco. Es claro, porque está escalando el agua. Y dice que también podemos ver si es que un líquido nos moja o no nos moja, si es que hacemos o sea, la prueba de la capilaridad, por la forma que tome el meñisco. ya. Entonces, ¿cómo esperarías tú que fuera la capilaridad de un aceite en un tubito capilar? Convexo. O sea, que las moléculas tengan menor cohesión entre ellas que que con el material que están haciendo capilaridad. O sea, sería como el del agua. Ajá, yo creo que sí. Ya, sí, yo creo que también. Pero ¿qué otro elemento tenemos como el mercurio? Es que el mercurio es el único metal líquido, ¿no? Sí. Las otras cosas que conocemos, todas son sólidas y no van a formar, o son soluciones hídricas, que es agua, ¿no? Pero Y el de las plantas también es capilaridad. la penetración de las plantas por la penetración del agua dentro de la planta. Sí, la que sube. Claro, pero no solamente es capilaridad, también tiene que haber cohesión, o sea, que no se rompa Sí, la cadena. la conexión entre el agua que va subiendo. La célula hace vacío, y ese vacío es producto de la transpiración, ¿no? Uh-huh. Sí, es como que sale una de arriba y entra una de abajo. Sí. Eso. Sí, está hablando de la interacción hidrofóbica. Dice, la asociación de moléculas no polares se denomina interacción hidrofóbica. Y esta es la razón por la que las gotitas en las moléculas de grasa reaparecen rápidamente en la superficie de la sopa de pollo, incluso después que el líquido de agua se agita con una cuchara. Claro, es que la interacción entre la hidrofobia, las moléculas de grasa están más atraídas entre sí que entre la molécula de agua y la grasa. La molécula de agua y la grasa estarían asociadas que como no son polares, solamente aplicarían fuerza de Van der Waals, que son muy débiles. Bueno, entonces, en lo que se refiere a enlaces covalentes y no covalentes, tenemos estos elementos que hemos discutido. Ahora, vamos a lo que son ácidos, bases y tampones. ¿Qué es un ácido? Una molécula con pH menor a 7. Ok, entonces yo sé que hay toda una discusión al respecto. Ya déjame posicionarme, quito esto y me voy a... Ok, entonces tenemos
ácidos. Dice Willy que es una molécula. ¿Cómo lo dijiste, Willy? Con pH menor a 7. Lo que pasa es que el pH es una característica de una solución, ¿no? Entonces, cuando hablamos del... ¿Por qué decimos que el ácido clorhídrico es un ácido? Porque cuando se combina con agua, me produce iones hidrógeno. Una sustancia de naturaleza ácida me libera iones H positivo. Es una definición, ¿no? Y cuando hablamos de bases, Libera oxidrilos. entonces, bases son sustancias que en solución acuosa libera oxidrilos. Entonces, una base, por ejemplo, pudiera ser el NaOH, que en presencia de agua me da sodio positivo más OH negativo Ok. ¿Y qué es una solución tampón? Con eso se refiere a los buffers, ¿no? Ajá. O buffer. ¿Qué es una solución tampón? ¿Se acuerdan? El mar. El agua de mar se considera que es una solución tampón o una solución buffer. Si yo le agrego un poquitito de ácido clorhídrico al agua destilada y mido el pH, el pH me va a reflejar la cantidad de iones hidrógeno que le estoy agregando al agua destilada. Pero cuando se lo agrego al agua de mar o a una solución tampón en general, esos mismos H's me van a quedar intactos o algo va a pasar con ellos. Piensen de manera lógica. Quizás no se acuerdan exactamente de este tema, pero piensen que si yo le agrego 5 hidrógenos al agua destilada, yo los voy a tener allí, simplemente, 5 hidrógenos sin que nada los perturbe. Entonces el pH me va a responder a la cantidad de hidrógeno que yo acabo de agregar. Pero si yo tengo una solución que ya la llamo tampón, yo le agrego 5 hidrógenos y de alguna manera esa solución me los atrapa. Me los atrapa y me los transforma.
De tal manera que yo agrego 5, pero a los efectos no agregué ninguno, porque me los atraparon. Y eso tiene un límite. Yo puedo seguir agregando y me lo sigue atrapando hasta que llega un momento que ya no atrapa más. Y entonces se pierde la capacidad de tamponar, de amortiguar la agregación de un hidrógeno y entonces el pH empieza a cambiar. Pero mientras la sustancia era capaz de atraparme los hidrógenos que yo le iba agregando, el pH no me cambiaba, porque la cantidad de hidrógenos que había eran los que había antes. Simplemente yo simplemente los atrapé. Entonces, una solución que tenga esa capacidad de atraparme iones oxidrilo o iones H. Lo importante es que cualquier carga que yo agrego me los atrapa y me los transforma en algo inerte. Se llama una solución tampón, una solución BUS. Esto tiene que ver con las reacciones de equilibrio. Espérate un Y momentito. generalmente, entonces el hidrógeno reaccionaría con un grupo oxidrilo. Entonces, Sí, con oxidrilo o con otro grupo. Lo importante es que me lo saca de la solución y me lo absorbe. Y ya no me lo deja como oxidrilo. ¿Me permite un momentito que voy al baño? Okay. Entonces, vamos a hablar ahora de equilibrio, que tiene que ver luego con la solución tampón. ¿A qué llamamos una reacción de equilibrio? El caso del ácido carbónico, H2CO3. El ácido carbónico se forma producto de la reacción entre quién y quién. Entre el anhídrido carbónico Ajá. y CO2 más el agua. el H2O. agua. Entonces, el agua. Bien, pero el ácido carbónico es un ácido inestable. Él enseguida se va a disociar en HCO3 menos más H. Ok, entonces, y esto a su vez bien, entonces, estas reacciones donde el anhídrido carbónico y el agua interactúan formando ácido carbónico, bicarbonato o carbonato, así se presentan en la naturaleza. Entonces, en cualquier momento vamos a tener todos los elementos que estamos viendo aquí en escena, en la fórmula: agua sin disociar, agua convertida a hidrógeno
a hidrógeno positivo, bicarbonato, carbonato o ácido carbónico. Entonces, uno puede hablar de reacciones de equilibrio, esto puede cambiar con la temperatura, y yo tengo que, como es un ácido, tengo un Ka. ¿Se acuerdan de la fórmula del equilibrio? Yo pongo arriba en el numerador, coloco la concentración, si tuviera, a ver si me fue, sí, me salió el corchete. La concentración de H2CO3 dividido entre, o sea, arriba van los productos y abajo van los reactivos. ¿Se acuerdan de esto? Multiplicado por llamamos cada uno porque tenemos entonces un conjunto de reacciones. Entonces, la primera reacción es entre el CO2 y el agua y el ácido carbónico y me da una constante de equilibrio que la llamo Ka1, donde tengo arriba el producto, concentración de ácido carbónico, dividido entre concentración de CO2 multiplicado por la concentración del agua. Luego pudiera tener un Ka2 es igual la siguiente reacción. Ayúdenme a construirla. ¿Qué iría arriba? ¿Concentración de quién? La siguiente. Del bicarbonato. Ajá. Bicarbonato, CO3 negativo, multiplicado por la concentración de quién? ¿De quién? ¿Cuál es el otro Hidrógeno. negativo? Del hidrógeno positivo. Y esto dividido entre quién? ¿La concentración de quién? Del ácido carbónico. Del ácido carbónico. Bien. Y finalmente tenemos un Ka3 que es igual, a ver, dísteme quiénes son los reactivos en este caso, los productos en este caso, la concentración de quién. Dime, Daniel. Del CO3, quizás. CO3, ajá, multiplicado por la concentración de... Del hidrógeno. Bien. Esto, como va multiplicado, dividido entre la concentración de quién. Pero puso CO2, doctor. Pero... Disculpa. Multiplicado por la concentración de hidrógeno, y aquí concentración de quién, y quién va abajo. ¿Cuáles son los reactivos? HCO3. CO3, ajá, multiplicado por la concentración Del hidrógeno. hidrógeno. Pero... Entonces tengo tres constantes de disociación del ácido, primero el ácido carbónico al bicarbonato, el CO2 a ácido carbónico, el ácido carbónico a bicarbonato, el bicarbonato a carbonato. Entonces, estas constantes de equilibrio pueden cambiar con la temperatura y con el pH, ¿no? El pH me hace alterar las condiciones de estas sustancias. Entonces, ¿qué es una solución tampón? Es una solución que contiene un ácido
y su sal. Usualmente un ácido débil y su sal. Entonces, ¿qué llamamos ácidos débiles y ácidos fuertes? Los débiles son los A7. Ya, veamos, los ácidos débiles suelen ser ácidos orgánicos. Dime un ácido orgánico. ¿El acético? No. El ácido acético, correcto. ¿Otro? Todos los ácidos grasos son ácidos débiles, ¿verdad? Todos los ácidos orgánicos son ácidos débiles. El acético es uno de ellos, pero el ácido estiárico, el ácido palmítico, palmitoleico, el eicosapentanoico, todos son ácidos débiles, ¿no? Bien, entonces yo usualmente tengo un ácido débil y su sal en solución me constituye un buffer, porque yo voy a tener que el CH3, CH2, OH, ese es el ácido acético, ¿verdad? Más ¿No era COOH? C, es correcto. Tengo sí, CH, C, es correcto, COH, porque tenemos dos enlaces del oxígeno, uno al oxidrilo y otro al carbono que tiene, entonces me da los cuatro enlaces, ¿no? Entonces más hidróxido de sodio, ¿qué me da esta reacción? CH3, C, O, ¿qué le pongo aquí? ¿Qué le pongo aquí? ¿Con qué se unió? Cuando yo tengo un El ácido, sodio. El sodio, ¿no? el sodio, ajá, más H2O. Entonces, toda reacción de un ácido más una base me da sal más agua. Entonces, cuando yo tengo una solución de CH3, COH más CH3, CONA, ok. Un ácido fuerte. Los ácidos inorgánicos
¿Por qué lo llamamos fuertes? Aquí tenemos el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido iohídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico. ¿Por qué los llamamos fuertes? ¿Alguien tiene idea? Bueno, primero si le metes el dedo, ¿cómo te queda, Mauricio? Mauricio, ¿qué pasa si metes el dedo en ácido nítrico? Yo creo que se te queda bastante quemadito. Se ha de poner un poquito negro. Ok, son ácidos que se disocian completamente. El ácido clorhídrico, por ejemplo, se disocia en H más Cl negativo, ¿no? Ok, entonces, ¿y la disociación? La ay, cónchales. Disociación es completa. Entonces, todos los ácidos inorgánicos son fuertes y la disociación es completa. Son extremadamente peligrosos, pero son muy útiles, ¿no? El ácido sulfúrico es lo que permite que las baterías de los carros funcionen, ¿no? El ácido fluorhídrico es tan fuerte que disuelve la arena. En los análisis de palinológicos, el análisis de polen, se usa el ácido fluorhídrico en tubos de ensayo de plástico, porque si usa un tubo de ensayo normal, lo disuelve también. Entonces colocas un poquito de suelo en un tubo de ensayo plástico y le agregas una solución de ácido fluorhídrico y la arena queda disuelta y solamente quedan los granos de polen, porque la esporopolenina es la sustancia química que compone los granos de polen, no se disuelve ni siquiera en ácido fluorhídrico. En una oportunidad compré en un supermercado ácido fluorhídrico muy diluido, al 0,1%, y funciona maravillosamente para quitar el óxido. Cuando tienes una camisa o un pantalón que se oxidó, que le cayó óxido por alguna causa, ya sea porque la cuerda donde tendiste, que era de metal, le transfirió óxido a la prenda, pues le colocas ácido fluorhídrico, pero muy diluido, ¿no? Tiene que ser muy, muy diluido. El óxido desaparece delante de tus ojos. Se lo colocas y ves cómo desaparece la manchita. Y no es que desaparezca, lo que pasa es que el hierro, el hierro de forma ferrosa, pasa a hierro metálico y deja de ser rojo, aparece hierro y lo puedes quitar luego con jabón, o sea, lo desprendes, ¿no? De la prenda con jabón y la lavas simplemente, ¿no? Entonces, pero he tratado de buscar esta solución de ácido fluorhídrico en los supermercados y no había manera, no la he vuelto a conseguir. Pero si ustedes la consiguen, tienen la suerte de conseguir cómo quitar el óxido de las ropas, de las prendas, ¿no? Bien, entonces... Si no me equivoco, ese había en algún centro de química aquí en Manta. ¿El qué, Mauricio? El ácido fluorhídrico. O sea, en los químicos no se consigue. Sí, no, claro. Lo que pasa es que no es común el ácido fluorhídrico porque es peligroso. Hay que tenerlo en botellas plásticas. No puedes ponerlo en botellas de vidrio porque las disuelve. Entonces, en el caso del laboratorio donde yo trabajaba en Venezuela, pues lo había porque trabajaban con polen. Y por eso usaban ácido fluorhídrico con regularidad. Pero estoy hablando de hace 40 años atrás. Pero te digo, mi hermana me había dicho que funcionaba muy bien y en efecto ella me permitió comprarlo en una oportunidad y luego más nunca lo he podido conseguir. ¿Y el ácido nítrico sigue siendo de libre venta? Porque yo me acuerdo que en el colegio jugábamos con ese. Ah, el ácido nítrico. Sí, Ajá. se le echaban trocitos de metal.
Entonces, Ajá, yo le echaba monedas. Salió humo verde. monedas de cobre, oye, y se forman unos gases de colores bien bonitos, ¿no? Pero Sí. es muy peligroso. Sí. Bueno, entonces, la diferencia de los ácidos débiles es que tengo entonces, fíjense, tengo ácido acético más agua, me da ácido acético sin disociar, o sea, la molécula como tal, ácido acético disociado y parcialmente disociado el hidrógeno que se desprende. Entonces, por eso la reactividad de los ácidos débiles, de los ácidos orgánicos o los ácidos débiles en general, es muy baja. Tú metes la mano en un frasco de ácido acético glacial y bueno, no sé si te queme, nunca lo he hecho, ¿no? Pero lo que huele es muy fuerte. El vinagre que usamos en las ensaladas, ¿qué porcentaje tiene, Brian? Como profe, el que usamos en la ensalada, él, Ah, usamos ácido acético en las ensaladas, pero ¿qué porcentaje de ácido acético tiene el vinagre? no era un porcentaje poco, Muy bajo, sí. el, ¿De el cuánto? 1%, ¿Cuánto? el del 1 al 3%, ¿no era? Bueno, es 4. Te aproximaste bien. 4%. Es que por ahí tenía la idea. Ya. Entonces, fíjense que el vinagre es una sustancia bastante ácida, pero tú metes la mano en vinagre y no te pasa nada. Puede que te huela vinagre luego la mano, pero no te va a quemar. El ácido acético glacial, que es ácido acético, puede ser al 99%. Cuando lo abres el frasco, empiezan a salir gases, porque absorbe agua de la atmósfera y hace precipitar el agua atmosférica, y entonces ese es el humo que ves salir del frasco, ¿no? Pero en general el ácido acético, como ácido débil, permanece como molécula sin disociar y una parte se disocia. Entonces, este ácido, cuando lo combina con su sal, tengo ácido acético más acetato de sodio, se constituye en un tampón. Pues voy a tener entonces CH3COH más CH3CONA. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo tengo una relación de equilibrio entre el ácido acético, la sal y luego el ion acetato, el sodio y el hidrógeno. Son todos los componentes que tengo de un lado y del otro de la molécula. Entonces, cuando esto está en equilibrio, esta solución permanece estable. Pero, ¿qué pasa si yo le agrego un poquitito de ácido clorhídrico a esta solución? Se me rompe el equilibrio, ¿verdad? A ver, ayúdame a construir la relación de equilibrio. Aquí tendría entonces la concentración de un acetato multiplicado por la concentración de hidrógeno multiplicado por la concentración de sodio
Entonces, en el equilibrio, la cantidad de ácido, acetato, de sodio sin disociar y hidrógeno sodio, me faltó esto. Ok, ¿cuál va a ser el pH de la solución? Determinado por el ion hidrógeno, ¿verdad? El pH va a ser igual al menos el logaritmo decimal de la concentración de hidrógeno, ¿cierto? Ok, entonces, en el equilibrio, yo tengo esto que estamos viendo. Entonces, cuando yo le agrego ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar? El ácido clorhídrico, como es un ácido fuerte, se me disocia completamente y me va a agregar iones hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar con esta solución? El equilibrio tiene que volverse a mantener. Entonces, vamos a ver cómo funciona un buffer. Ayúdame, Daniel. A ver, Tenemos una solución en equilibrio. Tenemos a la derecha ion acetato, ion hidrógeno y ion sodio. Y a la izquierda ácido acético sin disociar y acetato de sodio sin disociar. Entonces, en el equilibrio, todos estos compuestos permanecen constantes, a una concentración constante. Ahora yo lo perturbo, le agrego hidrógeno. ¿Cómo se lo agrego? Con ácido clorhídrico, que yo sé que al agregarlo al agua se me va a disociar completamente. Entonces, esos hidrógenos, ¿qué va a pasar para restablecer el equilibrio? ¿Se van a unir con quién? los hidrógenos. Ahí se me ganó. Se unen. Es que una carga positiva tiene que unirse con una negativa para Con eliminar. el ion acetato. Con ion acetato y se va a formar ácido acético. Sí, correcto, ácido acético. Y me saca los hidrógenos del medio. ¿Hasta cuándo puede ocurrir esto? ¿Hasta cuándo puedo yo mantener esta situación? De que yo, hidrógeno que agrego, hidrógeno que me saca del medio. Dependiendo de los enlaces que pueda formar el acetato. Bueno, dependiendo de la cantidad de acetato. Cuando se me acaben los acetatos, ahí se me acaba la posibilidad de neutralizar los hidrógenos que estoy agregando. Y entonces, doctor, cuando usted habla del agua de mar como una solución tampón, ¿Cuál es el ácido débil que tiene el agua de mar? El ácido bórico. El agua de mar tiene agua, tiene ácido carbónico, tiene ácido bórico, y ellos en conjunto actúan como tampón. Un tampón no muy fuerte, por cierto, ¿no? Porque si por allí fuera, no tendríamos problemas con la acidificación oceánica. Es el hecho de que es un tampón, no es agua destilada, es agua de mar, que tiene esas sales, y esas sales le confieren la posibilidad de ser tampón. Lo que quiero es que en este ejemplo vean que si yo agrego acetato de sodio a la solución, el acetato se me descompone y me da acetato y hidrógeno. O sea, lo que yo agregue en esta solución me va a desplazar el equilibrio momentáneamente y me va a eliminar esa sustancia que estoy agregando, que me pueden alterar el pH. Entonces, esa es una solución tampón, pero tiene que estar el ácido débil y la sal correspondiente para que me absorban el hidrógeno que estoy agregando o que estoy quitando, ¿no? Entonces, esa es la idea que quiero que conserven en la mente de las soluciones tampones.
Visto numéricamente esta fórmula, ¿cuál sería la concentración? Ya va, que me perdí, me salí del... Ok, la concentración tendríamos que calcularla y ponerle números a esto para ver cuál sería el pH que obtendríamos de una solución a la cual agregamos distintas cantidades de hidróxido de ácido acético y acetato de sodio. Podemos definirla, Willy. Si yo digo quiero preparar una solución tampón a pH 7,5, entonces, ¿cuántas sales tengo que agregar para... vamos a hacer el ejercicio de la próxima clase, ya se nos acabó, me quedan 3 minutos nada más. Pero en la próxima clase vamos a ver, si yo quiero preparar una solución tampón con pH 5,5 o 7,6, ¿cuántas sales y ácidos tengo que agregar para lograr esto, no? Y entonces eso me permite saber la cantidad que tengo que colocar de sal y de ácido. Y entonces cuando llego al equilibrio es cuando la solución tampón me mantiene constante el pH. Bueno, el equilibrio se establece enseguida, ¿no? La pregunta es, yo tengo que tener suficiente ácido sin disociar y suficiente sal para que me absorban los hidrógenos que alguien me puede agregar, u oxidrilos, ¿no? Yo le puedo agregar una base a esto. Entonces el OH se me va a unir con el H para formar agua. Y eso me desplaza el equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El ácido se me va a descomponer, el ácido acético me va a dar acetato y los hidrógenos me lo restablecen. Lo importante es que bajo ciertas condiciones el pH se me mantiene. ¿Y cómo se me mantiene? Absorbiéndome los iones H o absorbiéndome los iones oxidrilo. Bueno, jóvenes, entonces la próxima clase vamos a hacer un ejercicio diciendo que yo quiero un pH tal, cuánto tengo que agregar de acetato y cuánto tengo que agregar de ácido acético para lograrlo. Entonces nos vemos el día miércoles a las, creo que a las 4 de la tarde. ¿Es correcto? No, profe, creo que es en la mañana. Ya te digo. A las 11. De 11 a 1, sí. De 11 a 1. Sí, profe, de 11 a 1. No, es metodología invertebrada. Se me cambia. Un día es en la tarde a las 2 y otro día es en la tarde a las 4. Pero ustedes son siempre en la mañana. Doctor, ya, gracias. Entonces, ya le envié la tarea de Dayana y mía durante el transcurso de la clase, sí. Ya la corrijo y te la devuelvo, Daniel. Listo, gracias, doctor. Hasta luego, entonces. Chao. Chao, biólogo, gracias. Cuídese. Chao, profe.